A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Entonces, la dispensación de la promesa, una vez que termina esta dispensación del gobierno humano, que termina con un juicio, inicia la dispensación de la promesa. Inicia desde el esparcimiento de la gente, ¿se acuerda? La Torre de Babel, hasta el llamamiento. Eso está por allá en Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. Pero del 12 en adelante arranca la nueva dispensación. De Génesis 12, vamos a mirarlo allí, Génesis capítulo 12. Génesis 12, en adelante, ahí arranca cuando Dios llama a Abraham. Todavía no era Abraham. Y ese nombre de Abraham, la H intermedia, tiene también un discernimiento bastante precioso. Tiene un misterio escondido que tenemos que ir desarrollando para que usted sepa lo que significa el cambio del nombre de Abraham. Pero lo importante ahorita no es esto, es explicar realmente el llamamiento de Génesis capítulo 2 de Abraham. Y entonces la promesa que le da, fíjense, la promesa era que iba a ser de él una nación grande, lo iba a bendecir, lo iba a engrandecer, el nombre de él lo iba a engrandecer y sería bendición. Y entonces la otra promesa allí sellada es que bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa sellada para Abraham. Para Abraham, no fue para el pueblo de Dios, fue para Abraham, la persona de Abraham. Él tenía que ejecutar esa labor para que se cumpliera la promesa, Entonces, esta dispensación comienza aquí en esta parte importante, creo que lo lleva hasta Génesis 15 o Génesis 17, ahí cierra la parte de lo que es la dispensación de la promesa. Pero se constituye la dispensación de la promesa porque sería un periodo de tiempo que el hombre viviría amparado por esa promesa. Entonces hay cosas que detallar aquí. Dios escoge a Noé para la dispensación del gobierno humano, pero en esta nueva dispensación ya pasa lo de Noé y escoge a Abraham, donde este hombre y toda la generación de él iban a vivir amparadas por promesas de Dios. Entonces, en esta dispensación se caracterizó por la actitud de Abraham y de sus hijos, que vivirían como nómadas. Ellos iban a vivir como nómadas en una tierra ajena, por decirlo de esa manera, pero iban a recibir herencias también. Iban a recibir la promesa, porque Dios no deja caer la promesa. Lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, lo que Dios nos ha dicho, Dios lo va a cumplir. Yo lo creo, Dios lo va a cumplir. Dios no es mentiroso, Dios no es embustero. Dios te habla con la verdad y verdad que duele. Hay verdades que duelen, sí, que Dios te dice, esto duele, pero eso es para el bien, para cumplir la promesa. Entonces, también cuando Dios promete a Abraham la familia numerosa, pero hay tres cosas importantes que son como tres piedras preciosas que ya leímos. Era que iba a multiplicar la nación grande y la semilla de Abraham iban a ser bendecidas y también esa semilla iban a llenar toda la tierra. De hecho, este periodo se ubica desde ahí, desde ese momento en el llamamiento de Abraham hasta por allá al Sinaí, donde comienza la otra dispensación que es la quinta. Entonces había una responsabilidad de Abraham en esta época, tanto de Abraham como los hijos de Abraham, la familia de Abraham. ¿Cuál era la responsabilidad, pastor? Que tenían que crecer, pero también tenían que obedecer a Dios. Entonces, dos cosas importantes, tenían que crecer y también tenían que obedecer a Dios.
No hay crecimiento si no hay una obediencia a Dios. Recuerden que una de las palabras que a mí me gusta de las citas bíblicas, que están por allá en una de las cartas del apóstol Pablo, dice que Pablo sembró, creo que dice, vamos a mirarla para no estar hablando así de pronto vagamente. Dice por acá la palabra del Señor. Dice, aquí dice, la primera carta a los Corintios capítulo 3. Mire lo que dice la palabra. Primera carta a los Corintios capítulo 3, en el versículo 6 en adelante, dice la palabra, porque es una parábola del crecimiento de la semilla. Y dice, yo planté. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Dice, yo planté. Apolos regó. Apolos regó. Diríamos como que el ayudante, ¿verdad? Pero dice, el crecimiento lo ha dado Dios. No dice que el crecimiento lo dio. No dice que el crecimiento lo dará. No, no. Ya lo ha dado. El crecimiento lo ha dado Dios. Siempre me gusta mirar los verbos presente, pasado, futuro. Este está en, diríamos, como un pasado, ¿sí? Como un pasado. Lo ha dado, ya lo dio. El crecimiento ya lo dio. Entonces alguien debe plantar, alguien debe regar, pero el crecimiento ya lo ha dado el Señor. O sea, la disposición del crecimiento lo ha dado el Señor, lo ha dado. Entonces, el que planta es algo, ni el que planta es algo, dice el apóstol Pablo. El que planta no es nadie, hermano. El que riega tampoco es nadie. Delante de los ojos de Dios no somos nada, ni somos nadie. Sino aquí, el que se lleva la honra, la gloria es Dios. Es el que da el crecimiento, ya viene dando el crecimiento, ya lo ha dado. Porque recuerden que Dios trabaja en su tiempo. ¿Qué tenemos que buscar nosotros, pastor? Tenemos que buscar el crecimiento, pero ya el Señor lo ha dado. Tenemos que tener una disposición de crecer. ¿Y cómo debo crecer, pastor? Pues hay dos cosas importantes. La lectura de la palabra, la oración, dos cosas importantísimas. Oración, palabra. Palabra y oración. Son dos cosas importantes para poder ejercer el crecimiento. La palabra nos habla de ejercitar también. Hablamos ahí, en el pasado ayuno también hablamos sobre el ejercitar. Hay que ejercitar las cosas espirituales de Dios. Y eso nos va a llevar a nosotros a concluir en un crecimiento. Vea, yo no puedo pretender ir a ministrar sin estudiar la palabra, sin orar. Sí, yo no puedo pretender pararme en un altar a cantar o hacer alguna actividad en el altar, en una escuela, sin haberme preparado en oración y en palabra. Pastor, en ayuno, es que de eso se trata. O sea, en esas actividades tiene que haber siempre oración y palabra, palabra y oración. Estas no se pueden soltar, sea en ayuno, sea en vigilia, sea en campaña, en lo que usted quiera hacer para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, en esta dispensación estaba el crecimiento prometido, pero también tenía un compromiso el hombre, en este caso Abraham, era de obedecer a Dios. Entonces, en anteriores dispensaciones vemos el fracaso del hombre y también vemos las consecuencias de esa desobediencia. Pero mire que, ¿en qué esa diferencia, pastor? En que Adán y Eva, pues obviamente entraron en desobediencia. Noé, a pesar de todo, bueno, hablemos de Caín y Abel también en el orden, también entran en desobediencia. Noé también entra, cumple la orden, pero entró. Se creció, se multiplicó, pero entró en desobediencia. En cambio, Abraham se considera más sólido. Él empieza a obedecer desde el principio, a través de los mandatos. Fíjate que dice, sal de tu casa y de tu parentela. Ve a la tierra que yo te voy a mostrar.
le dice Dios a Abraham. Y él dice, obedece el mandato. Y lo obedece en partes, porque él salió de su casa, pero se traslada con su papá y con su sobrino. Entonces, esta acción de obediencia en parte también le trajo consecuencias a Abraham. Tuvo un fracaso triple, ¿sí? Tuvo un fracaso triple, para que usted lo sepa. Entonces, el primer fracaso es que se obedece, pero lleva a alguien más que Dios dijo que no se llevara. Él tenía que salir únicamente con su esposa. Y se lleva a su sobrino. Como consecuencia, se quedó en Harán, en una tierra llamada Harán, 20 años hasta que su papá murió allí en Harán. Y eso retardó, escúchame bien, retardó la bendición que Dios le tenía por 20 años. No era culpa de Dios, era culpa de Abraham. Porque esta acción, pastor, pero si la palabra dice que tenemos que honrar a papá y a mamá. Sí, pero es que era una orden directa de Dios. Ahora, si él se iba, como Dios le dijo, vete, coge a lo que es tuyo y coge a tu esposa y vete. Deja a papá y a sobrino ahí, que ellos van a ser bendecidos también. Recuerden que hubo muchos escenarios en que, por cuestiones de ser hijos de Dios, algunos pueblos que no eran pueblos de Dios eran bendecidos. En el caso de José, donde estaba José, dice que había bendición porque Dios estaba con él. En el caso de Jacob, también el suegro le dijo, por causa de tu Dios hemos sido bendecidos. Y el suegro de Jacob, Labán, no quería que Jacob se fuera porque Dios había bendecido a Labán por causa de Dios. Entonces, si nosotros cumplimos la orden directamente de Dios y sabemos que vamos a tener una cantidad de obstáculos y situaciones que nos van a poner a pensar, yo pienso que tenemos que primero obedecer a Dios, porque ese es el primer mandamiento. Hay que obedecer a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, porque en la obediencia es donde se consolida el amor por Dios. Y obedeciendo a Dios en todas las cosas, primero a Dios, sabemos que aunque vamos a tener cualquier cantidad de dificultades, de obstáculos, esas personas también van a ser bendecidas. ¿Pero por causa de qué, pastor? De la obediencia de nosotros. De pronto él se quiso hacer algo bueno llevándose a papá y a sobrino, pero eso le retardó 20 años. 20 años. No era culpa de Dios. Entonces, muchas veces, ay, pastor, que imagínense, Dios me prometió hace 20 años y no se me ha cumplido. Bueno, toca mirar por qué no se ha cumplido, pero la promesa de Dios está ahí. Porque hay algo bonito, algo precioso que dice que Dios no deja caer su palabra, sino que Él la va a hacer por obra. La palabra la promesa que Él dio, la hace por obra, la hace tangible. Y Él dice que, en Isaías dice que esa palabra no va a regresar vacía, va a ser un efecto, tiene que ser un efecto, porque es una promesa que Dios dio. Dice que no regresará vacía la palabra. Lo que Dios dijo, eso se hará. Así que tú reflexiona en esta mañana, en este día reflexiona qué cosas no han sucedido todavía en tu vida por causa de estos inconvenientes, algo que ha retardado la bendición en tu vida por tanto tiempo. Pero no es el diablo, hermano, es el diablo. No es el diablo, es nosotros muchas veces por nuestra imprudencia. Nuestra imprudencia. El segundo fracaso también es desde que él sale de Harán, de la tierra esa de Harán. Entonces él continúa, muere papá y continúa con el sobrino. Y entonces, hasta que no se apartara de su sobrino, no venían las nuevas promesas. Eso está por allá en Génesis, vamos a leer un poquito. Génesis capítulo 13, 14. Vamos a Génesis capítulo 13, 14. Vamos a mirar, ahí lo dice, 13, 14.
Y en Génesis 13:14 dice, y Jehová dijo a Abraham, todavía era Abraham, no era Abraham, no, hay que aclararlo. Todavía tenía el nombre de Abraham. Fíjate que no lo había bendecido, no le había cambiado el nombre. Entonces, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ¿sí ve? Él tenía que apartarse Lot. ¿Qué me da a entender eso, pastor? Me da a entender que prácticamente algo así como que entre comillas, Dios lo estaba como que allí disciplinando, lo estaba castigando porque la primera orden que le da es vete con tu esposo y tus cosas, no te lleves a más nadie. Mira, es necesario a veces, Dios nos dice, voy a tratar contigo y es contigo, nada más contigo. Si tú estás casado o casada, mira, es contigo que va a tratar. Ni siquiera tu esposo puede meter las manos, ni siquiera tu esposa puede meter las manos. Yo no lo estoy diciendo, no, está escrito, está escrito. Cuando Moisés desobedece a Dios, a Moisés le da rabia, usted conoce la historia, viene de allá de un tremendo ayuno de 40 días, en presencia de Dios, Dios le habló, le dio las instrucciones, y él viene y la pequeña locura, sí, esa pequeña ira de Moisés, le hizo perderla, o sea, tiró todo por el piso. Esa pequeña locura, esa pequeña rabiecita que nos habla en Eclesiastés 10:1. O en Eclesiastés, sí, la pequeña locura, dice, así una pequeña locura. La pequeña locura es la que hizo que Moisés comenzara de nuevo y comenzara otra vez desde cero. Fue la pequeña locura. Entonces, Dios mío, el Señor nos puede dar muchas promesas, hermano. Usted puede recibir muchas promesas. Usted puede llevar 5, 10, 15, 20, 25 años, 30, 40, 50 años en el Evangelio. ¿Cuántas promesas ha recibido? Por decir algo, en un mes, ¿cuántas promesas ha recibido? En un día, en un año, en 5 años, en 10 años, ¿cuántas promesas ha recibido? ¿Por qué no se le han cumplido? No es el diablo que está ahí. Tengo que mirar en qué he fallado yo a Dios. No le dé la gloria al diablo. No, 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 no. Dios no, el diablo no tiene nada que ver con esto. Es mi comportamiento. O sea, ¿por qué no me ha bendecido el Señor lo que Él me dijo? Que se va a cumplir, sí se va a cumplir, pero ¿por qué no? Entonces fíjense que Moisés comienza de nuevo y tenía que tratar solo con Moisés, solito, solito, solito con Moisés. Cuando le dice otra vez en las condiciones, le dice, necesito que subas. Eso está por allá, creo que en Éxodo. Sube tú, pero le dice, sube tú solo. No me traigas animales, porque obviamente él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y entonces cuando sintió que Moisés se iba a presentar otra vez nuevamente delante de Dios, después de haber partido con sus propias manos, dice la palabra, eh, las tablas de los 10 mandamientos, prácticamente tiró por el piso, ¿sabe qué? El ministerio. Reventó el ministerio. Y Dios llega y le corrige, le dice, tú mismo con tus manos partiste lo que yo te entregué. Reventaste por una pequeña locura, por una rabia que cogiste. ¿Sí? Ahora tienes que subir tú solo. Ustedes le dicen, no subas con compañía, no acepto que subas con hombre aquí. Y mucho menos quiero que subas tampoco con animales, porque esa era la honra, de pronto sacrificar animales para honrar a Dios. Y Dios le dice, no subas con nada, sube solo, te necesito solo. Entonces cuando Moisés nuevamente sube, y le tocó comenzar de qué, pastor, de nuevo, de nuevo. ¿Y sabe qué? El Señor le dice, yo la vez pasada te entregué pues las tablas, ¿sí? Y yo mismo escribí en ella. Ahora necesito que tú cojas roca de la cantera. Mire la orden que le da Dios a Moisés. Roca de la cantera. Y tú mismo con tus manos vas
a pulir las rocas. O sea, me las vas a traer, las tablas me las vas a traer ya pulidas de tus manos, porque tú rompiste las primeras. Mire lo tremendo que es eso. O sea, Dios mío, lo que la pequeña locura nos hace a nosotros nuevamente retomar, reiniciar de cero, de cero. Y así Abraham retarda, él es el que retarda 20 años por causa de papá. Tuvo que morir papá. En el caso de Abraham, estoy diciendo yo. Pero entonces queda el sobrino del Señor. Tengo que apartarlos. Aleluya, Dios mío. Tengo que apartar a Lot de Abraham. Lo tengo que apartar. Tengo que hacer algo para apartarlo. Por eso en Génesis capítulo 13, ahí está la acción de que tenían que separarse. Los dos tenían que separarse. Porque la cuestión no era ni con el papá de Abraham ni con Lot. La cuestión era con Abraham, de tú a tú. Te quiero bendecir, pero a ti. Y por causa de tu bendición es que la promesa estaba dando resultado. Porque Dios no miente. Dios le dijo, te voy a multiplicar y voy a bendecir a toda tu familia y toda la tierra. Pero te necesito a ti solo. Entonces, aparta a Lot, lo apartó. Lo apartó. Él cogió por un lado y Abraham obviamente tuvo que seguir su camino como pastor, solo como Dios se lo había dicho. Solo. Ese fue uno de los segundos, o el segundo fracaso que tuvo. Primero papá, después Lot. Entonces se desarrolla allí un tercer fracaso. Porque cuando llega a Canaán, ya él tenía que quedarse allí en Canaán. Porque esa era la tierra que Dios le había dado. Y allí en Canaán Dios lo iba a sustentar sin regresar a Egipto. Porque Egipto representa el mundo. Egipto representa al mundo. Pero ¿sabe qué? Isaías, vamos a Isaías capítulo 30. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30 dice la palabra del Señor en el 1 y en el 2. Habla sobre la futilidad de confiar en Egipto. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El 2 dice, Isaías 30, 2, 30, versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y Egipto representa el mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Entonces, Abraham dudó de la palabra de Dios y se fue a Egipto para obtener alimento. Aleluya. ¿Qué tenía que hacer Abraham en Egipto si él tenía que quedarse en Canaán? No tenía comida, Dios le iba a proveer. La parte humana de Abraham lo hizo nuevamente por tercera vez fracasar. Entonces, en Egipto, mira, él va a buscar comida a Egipto por no confiar en Dios. Le trajo un tremendo problema a Abraham. ¿Qué problema, pastor? Casi pierde a su mujer. Otro problema, llevó a vivir a su casa a una joven que se le convirtió en un problema para su casa, para sus hijos. Cayó duda en Abraham. Él le ofreció Canaán, te llevo a Canaán. Y eso trajo como consecuencia la esclavitud de 400 años a su descendencia en Egipto. Tuvieron 400 años, lo dice el libro de Éxodo.
donde aprenderían, ojo, allí en Egipto. ¿Qué aprendieron en Egipto el pueblo? A fabricar ídolos para egipcios, para los egipcios. ¿Qué aprendieron, pastor? A practicar el pecado del paganismo. Mire la consecuencia. Fue duro. Entonces la gente dice, no, es que Abraham fue amigo de Dios. Ay, sí, amigo de Dios, y entonces Dios lo bendijo porque y lo consideró justo y lo justificó porque Abraham era amigo de Dios, pero no saben realmente el proceso. Está escrito en la palabra, lo que pasa es que nos da flojera leer la palabra. Y si no entendemos, nos da vergüenza, nos da pena preguntarle al pastor o a un hermano que está más metido ahí, decirle, mira, yo no entiendo esta parte acá. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, pero es que estamos viendo es la gloria de Dios en la vida de Abraham. Pero no estamos mirando los fracasos que tuvo Abraham por él mismo. No estamos mirando las promesas que Dios le dio a Abraham, pero no estamos viendo la falta de fe, la falta de confianza, la desobediencia de Abraham. O sea, Abraham no fue cualquier perita en dulce tampoco. Dios lo quería conducir. Entonces la gente se justifica en este tiempo, es que el diablo me está atacando, es que el diablo me está haciendo, es que no, espérate. Vamos a analizarnos cada uno por qué estamos fracasando. ¿Por qué no se me están dando las cosas? No es el diablo. O sea, ¿qué me dijo Dios y qué tengo que cumplir yo? Y esto no era de Dios solamente. Mire, Jesús peleó con sus discípulos todos los 3 años y medio que tuvieron con él. Esa era una pelea, no hagan esto, crean en esto. O sea, es una lucha, hermano. Lo que tiene un pastor con las ovejas, Dios mío, eso es terrible. Que hay ovejas tercas, terquísimas. Entonces van a pedir consejo al pastor. El pastor les da el consejo como obviamente en la palabra está escrito. Y las ovejas no quieren obedecer el consejo. Hasta que Jesús los cogió y les dijo y les profetizó, yo me voy a morir, yo voy a resucitar, y yo voy a estar con ustedes tranquilo. Lo mismo que pasó con Abraham, ustedes van a ir a tal lugar, ahí se van a quedar quietos. Allí les dijo. Tuvo que ser en Hechos 1, cuando ya él estaba muerto y resucitado y se iba otra vez. Ahí otra vez le dice, les dice. Les dice, no se vayan, quédense en Jerusalén. Porque les va a llegar, ¿qué, pastor? La promesa. Aleluya. Jesús le dice a sus discípulos, a los que quedaron, dice, no se vayan porque allí va a venir la promesa en el lugar donde yo te dije que te quedes. Mire. Y tampoco se lo digas a nadie. Señor bendito. Que ese es el problema. Entonces Dios nos dio una promesa y usted riega por allá como pólvora a decir a la gente que no le interesa lo que Dios le está hablando a usted. ¿Qué dice callado? Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hay cosas que no se pueden decir. Es más, hay cosas que no se pueden dar como testimonio, hermano mío, hasta que el Señor le permita a usted darle el testimonio. No lo haga por emoción. Pastor, está escrito en los evangelios. Usted busca en los 4 evangelios cuántos milagros hizo el Señor, cuántos. Y a cuántas personas que les hizo el milagro de cualquier forma de enfermedad, de liberación de demonios, de economía, de todo, de resurrección. A más de uno le encargó, si me equivoco, corríjame. Pero en los 4 evangelios, a más de uno le encargó, dice, y lo sanó. Y Jesús le dijo, no se lo digas a nadie.
Y hay unos que iban, voy a utilizar este término, hay unos que iban imprudentes, a boquear allá. Jesús me hizo, Jesús me dijo. Y el primer consejo que Jesús le decía a alguien que le hacía el milagro es: no se lo digas a nadie. O sea, le estaba diciendo: guárdate ese testimonio, todavía no es el tiempo. Y a veces pecamos por imprudentes, es la imprudencia de nosotros. Abraham, quédate ahí donde yo te dije. No te lleves a nadie. Tú vas conmigo y yo voy contigo. Vamos los dos. Jesús le dijo a los discípulos: quédense. Quédense. Quédense ahí. Va a venir la promesa. Va a venir. Pero tienen que quedarse en el lugar donde yo les digo que se queden. Y tienen que hacer lo que yo les digo que hagan. ¿Dónde está eso, pastor? En Hechos 1:4. Ahí está la orden. Otra vez, allá Dios le dice a Abraham: ojo, sal solo, número 1, con tu esposa nada más y tus bienes. Y en el otro le dice: quédate allí en Canaán. Se desesperó, tuvo hambre, se fue, pam, a buscar lo que no se le ha perdido. Llegaron las consecuencias. Porque también ahí Dios lo estaba enseñando. Hay que confiar plenamente en Él. Eso no es así que Abraham le fue contado por justicia y le creyó a Dios. No, le creyó a Dios, pero Dios mío. Le creyó a Dios, pero vea, a los martillazos, pero le creyó a Dios. Dios lo enseñó a creer. Dios enseñó a Abraham a creer. Y fíjense que era Abraham, todavía no le había cambiado el nombre. Cuando Abraham se aseguró, cuando Abraham se consolidó con Dios, cuando Abraham dijo: Dios mío, es Dios el que está conmigo. Entonces le dijo: ahora ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham. Y en Hechos 1:4, habla de Jesús ya resucitado, dándole instrucciones a sus discípulos. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran, les mandó. ¿Qué te ha ordenado Dios? ¿Qué te ha mandado Dios a decir? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, les mandó. Es una orden. Te ordeno que no te vayas de Jerusalén. Entonces le dice: sino que esperasen la promesa del Padre. Ni siquiera dicen la promesa de Él. Dice: esperen allí la promesa del Padre, pero quédense allí en Jerusalén. Entonces le dice: la cual les dijo: oíste de mí. O sea, yo les vine a dar una razón del Padre, que ustedes van a estar en Jerusalén, allí quietos, porque allí van a esperar la promesa que Dios les ha prometido a ustedes. Y dice: van a ser bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bendito Jehová. ¿Para quién es esta palabra, pastor? Para los tercos y testarudos. Pastor, ¿y usted es terco y testarudo? Yo más. Hombre, si Dios está diciendo quédate quieto, quédate quieto. No hagas esto, no hagas esto. Haz aquello, haz aquello. Bendito Jehová. Entonces se va cumpliendo la misericordia divina, se va cumpliendo en unas fieles promesas, en la liberación, en la preservación de nuestra familia. Como el caso de José. José vivió una cantidad de situaciones difíciles. Usted lo conoce, ¿para qué leemos la palabra entonces? Pero a la final, cuando él, después que era el vicepresidente de Egipto, que llegan los hermanos, y bueno, toda esa novela que nos lee allí en Génesis, él, cuando se descubre a los hermanos, le dice: es que ustedes no me enviaron a mí aquí. Fue Dios el que me envió aquí.
con una misión, y era el de preservar nuestra descendencia, la familia. Así no lo entendamos. Así no lo entendamos. Hay cosas que no vamos a entender. Obviamente no la vamos a entender. Y el Señor le dijo a los discípulos, especialmente a Pedro, Pedro, ahora tú no lo entiendes. Es que ¿quién va a entender, hermano, que esté pasando por una situación de hambre, de dificultades, de desprecio, de señalamiento, de vituperaciones? ¿Quién va a entender eso? Ni siquiera la persona que está pasando por todas esas situaciones que le han causado sufrimiento y llanto. Le echan la culpa al diablo, no es el diablo. Dios está formando tu carácter. Dios te está formando con eso. Es Dios. Y él llegó y confrontó, José confrontó a los hermanos y dijo, no son ustedes, ustedes dejen de estar dándole la gloria al diablo, no son ustedes. Ustedes dejen de sacar pecho, que ustedes no me enviaron aquí, fue Dios el que me envió aquí. Y me envió por ustedes. Abraham, amigo de Dios. Porque Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Y Ur, sé qué significa Ur, significa en el hebreo, significa fuego. Y Caldeo significa astrología, significa demonios. Entonces, algo le agradó eh, a Dios, le agradó algo de Abraham. No era que adorara demonios y que fuera astrólogo, porque Ur de los Caldeos era una tierra terrible, sino que él tenía una disciplina terrible. Él venía, bueno, obviamente adoraba a los demonios y allá le levantaba altar a los demonios. Había un dios que era el dios Nana, y en Ur de los Caldeos los consideran como el dios de la luna, el dios de la luna o el dios luna, el dios Nana, y le ofrecían sacrificios. Pero Abraham venía con algo que le agradaba a Dios. ¿Qué es, pastor? Tenía una cultura de altar, era un hombre de altar. Y lo hacía equivocadamente allá en Ur de los Caldeos, a los demonios allá, a los babilónicos. Te le agradó fue la disciplina que él tenía de altar. Por eso lo quiso formar y traerlo a este camino. Porque él tenía una disciplina de altar. Donde iba Abraham, levantaba altar a Dios. Lo dice por allá en Génesis capítulo 7. Ya vamos a mirarlo para ir cerrando esta parte importante. Génesis 7. Génesis 12:7, perdón. Génesis 12:7. Mire lo que dice Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham, todavía era Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. Y en el 8 también dice, y pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó otra tienda allí más adelante. Y también en Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová y invocó el nombre de Jehová. Y después otra vez arrancó caminando, se fue hasta el Negev. Y en el Negev levantó altar a Jehová. Por allá en 13:8 también, Génesis 13:8, creo que lo dice. Vamos a mirar por acá para ver si es la cita. 13:18. También 13:18. 13:18 de Génesis dice, Abraham, todavía era Abraham, sin H, pues removiendo su tienda y vino y moró en el encinar de Manre, o de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Eso era lo que le agradaba a Dios de Abraham. Lo hacía erróneamente ya con los ídolos, pero él tenía una disciplina de altar. Eso no se lo enseñó Dios, él venía con la disciplina de altar. Él no lo aprendió, él ya lo venía, lo traía aprendido. Y el otro es Génesis 22:9.
Génesis 29, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, aquí ya tiene cambiado el nombre, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Este fue el sacrificio de Isaac, su hijo. Algo precioso traía Abraham del mundo. ¿Qué era? La disciplina. En el caso de Abraham de altar. Por eso dice la palabra, nosotros fuimos llamados por gracia. Alguna gracia le hallamos al Señor nosotros a los ojos del Señor. Algo bonito teníamos en el mundo nosotros que a Dios le agradó y dice, me sirve, tíralo para acá. Entonces de allí nace Ismael, después viene Isaac, la raza árabe, viene Esaú, viene Jacob, viene Israel, el cambio de Jacob al nombre de Israel, los 12 hijos de Israel que entran a Egipto nuevamente, que esto todavía era consecuencia de lo que hizo Abraham. Nuevamente entran en esclavitud Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Y de esto no, aquí viene la historia de José y los hermanos, pero aquí lo importante no eran ellos. Aquí es que de estas 12 tribus, realmente habían dos que realmente sobresalen, que es la de Leví, que es el sacerdocio levítico, que también tenía final, tuvo final, y la de Judá, que esa sí no tuvo final. Porque Jesús viene de la tribu de Judá. Jesús es judío. Y el sacerdocio de Jesucristo no es levítico. El sacerdocio de Jesús, a pesar de ser la tribu de Judá, que no era sacerdotal, pero tenía un sacerdocio o tiene un sacerdocio eterno, según otro orden, porque el sacerdocio levítico era según el orden levítico, los levitas, la tribu de Leví, pero el de Jesucristo no. Jesucristo es de la tribu de Judá, que no tenía nada que ver con sacerdocio, pero su genealogía, su sacerdocio es según el orden de Melquisedec, y dice que Melquisedec no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio, no tiene fin, es eterno. Y cierro con esto. Pastor, entonces yo, ¿de qué tribu soy? Nosotros espiritualmente somos, ojo, espiritualmente, según la fe somos, según la tribu de Judá. Porque nuestro sacerdote es eterno. ¿Quién? Jesucristo. Judío. Pertenecemos entonces, espiritualmente somos ramas injertadas al árbol. La creencia, la fe de la tribu de Judá. Y nosotros, por lo menos yo no me considero levítico. Algunos dicen, no, que yo soy levítico, que será usted hermano, pero yo soy, bendito Dios, mi sacerdocio es según el orden de Melquisedec, el de Jesucristo. Entonces seremos judíos por la fe. Ahí lo dice la palabra. Hay unos que no son judíos de la circuncisión, sino, y así lo explica, no me da tiempo de explicarlo ahora, pero ahí habla de eso. Entonces seríamos como unos judíos por la fe en Cristo. Aleluya. Por la sangre de Cristo. Bendito y alabado el nombre del Señor.